Hola, hola, ¿cómo están todos? Bendiciones. Bien, en esta mañana vamos a estar hablando sobre Marcos 8, un capítulo bastante interesante. En lo que hemos leído del libro de Marcos, del 1 al 7, que ya llevamos, hemos podido identificar en que Jesús tiene poder sobre los cuatro miedos principales del ser humano, que son la enfermedad, los desastres naturales, los espíritus malos, también de los demonios y sobre la muerte. El libro de Marcos se podría considerar como una película de acción, donde vemos a Jesús entrar y salir de diferentes escenas mostrándonos el poderío de nuestro Creador y nuestro Redentor. Así que vamos a movernos en este momento por las maravillosas páginas de la Biblia, pero vamos a orar antes. Señor Jesús y Padre misericordioso, te damos muchas gracias, porque Padre, no hay nada bueno en nosotros. Realmente tú nos das el privilegio de poder orar, de poder acercarnos a ti, al trono de la gracia, por medio de esa hermosa sangre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. No somos aptos, Señor, para hablar, Señor, de tus grandezas, pero tú en tu gran misericordia nos has dado, Señor, el privilegio y la oportunidad de una misión hermosa que es llevar tu evangelio. Hoy te pido, mi Dios, que nos uses a cada uno de nosotros y en este momento a mí principalmente para poder compartir tu palabra. Límpianos de todo mal, capacítanos, oriéntanos y cuídanos de manera individual, Señor, como familia y como ministerio. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con Marcos 8. Vamos a leer a partir del versículo 1. Nos dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si lo enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a que se sentara, se recostase, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Esto eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y aquí quiero detenerme para evaluar un poco el comportamiento de Jesús en este milagro, el comportamiento de la multitud y también el comportamiento de los discípulos. Dice lo que acabamos de leer, que Jesús sintió compasión. Entonces, yo busqué la palabra en el diccionario y esta palabra, compasión, significa que Jesús sintió un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Aquí podemos ver que Dios es un Dios de detalles, que Él está pendiente de nuestra mínima necesidad, un Dios misericordioso que ve nuestras necesidades y las suple. Y nos ha demostrado por medio de su palabra
su poder, pero también nos ha dejado maravillosas promesas. ¿Por qué seremos tan lentos para hacer las nuestras, esas promesas? Y aquí quiero hacer una exhortación de que no importa la circunstancia por la que estemos pasando, Jesús nos dice en Lucas 12:7, es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Luego, hablando un poquito sobre la multitud, es, leyendo aquí sobre eso, vemos que la multitud estaba tan concentrada en escuchar a Cristo que se olvidaron de proveerse de lo necesario para la vida. Continuaron con él durante 3 días y no tenían nada que comer. Cualquier pequeño suministro que ellos habían llevado, que traían consigo, se habían agotado. Pero así aún permanecieron, estimando sus palabras más que su alimento como necesario. Nuestro Señor, por su parte, lo vemos dando gran ejemplo. Lleno de celo por el bien de ellos, Él duró mucho tiempo, con poco intervalos, hablando, predicando, negándose el cansancio, pero también el refrigerio y también el sueño. Tan ciertas fueron esas palabras suyas que dijo Jesús, de que mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces vemos una multitud que decidió tomar la mejor parte, estar a los pies de Jesús, pero también vemos a Jesús dándonos ejemplo de la misión que como cristianos nosotros tenemos, de llevar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y antes de hablar sobre los discípulos, es importante que podamos resaltar que este milagro es muy parecido a otro milagro que hay en en Marcos 6:32. Allí habla sobre una alimentación, pero de 5,000. Y por esta razón, algunos críticos han pretendido probar que se trata de un solo milagro, pero que se repite por descuido. El mismo no es, no es un descuido de Marcos, sino que el mismo Señor más adelante en este mismo capítulo 8 nos dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Entonces los discípulos respondieron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Por lo tanto, no debemos ver este milagro como una insignificante repetición. Siempre que nos acerquemos al estudio de la Biblia, lo hemos de hacer con la convicción de que cada palabra ha sido inspirada divinamente y tiene algo importante que enseñarnos. No le demos rienda suelta a nuestra mente de a veces pensar de que los autores de la Biblia pusieron una cosa u otra por descuido o por el carácter que en ese momento tenían y demás, porque Dios fue el que inspiró la Biblia y Él fue el que eligió lo que iba a estar en la Biblia. Entonces, con este milagro, tenemos que identificar cuáles son las diferencias para que esta partecita nos quede clara, porque yo misma tenía en un momento una duda de estos dos milagros, de los 4,000 y los 5,000. Entonces, el de 5,000 fue un primer milagro y fue obrado inmediatamente después de la misión de los 12, mientras que este tuvo lugar durante la gira del Señor con sus discípulos por la región de Decápolis. Es decir, de los 4,000 fue en su gira por Decápolis. Y la de los 5,000 fue cuando, luego del capítulo 6, los discípulos fueron enviados de dos en dos. Entonces, el milagro de los 5,000 fue cuando ellos regresaron. En la primera ocasión, la multitud había estado con Jesús un día, mientras que en la segunda habían pasado 3 días. Las personas que comieron también fueron diferentes. En uno fueron 5,000, como ya dijimos, y en el otro 4,000.
La provisión que tenían a mano en la primera ocasión consistían de 5 panes y 2 peces, mientras que aquí habían 7 panes y unos pocos pececillos, dice la Biblia. La cantidad que sobró también fue distinta. En uno recogieron 12 cestas de mimbre y en el otro recogieron 7 grandes expuestas de cuerda, eran diferentes. Pero aunque las diferencias son numerosas, lo cierto es que ambos milagros consistieron básicamente en lo mismo, en multiplicar panes y peces para dar de comer a una gran multitud. La pregunta que nos surge entonces es, ¿por qué razón el evangelista recoge dos milagros tan parecidos? Las razones pueden ser varias. Podemos decir algunas. Lo primero es que era una nueva evidencia para aquellos críticos que se empeñaban en cerrar sus ojos y que no querían reconocer a Jesús como el Mesías. También nos muestra que la provisión de Cristo es inagotable y siempre es suficiente para cubrir cualquier necesidad. Notemos también que la primera multiplicación tuvo lugar entre los judíos, mientras que la segunda fue en la región de Decápolis, donde la población era mayoritariamente gentil. De este hecho podemos aprender que Cristo vino a satisfacer el hambre tanto de los judíos como de los gentiles. Y dada la reiterada falta de comprensión y la poca fe de los discípulos, entonces también esta repetición del milagro pudiese llamarse lógica. Y al hablar del comportamiento de los discípulos, nos extraña oír a los discípulos preguntar esto, porque hace poquito tiempo ya ellos habían visto un milagro similar, fueron testigos oculares. Ellos nuevamente en ese momento vieron el poder del Señor para satisfacer las necesidades de una gran multitud y eran circunstancias idénticas. Sí, es verdad que es razonable que ellos mismos se sintieran impotentes para alimentar a 4,000 y obviamente en un desierto, pero por la fe debieran haber puesto su confianza en el poder infinito de Jesús. Y algunas veces nos sucede que pudiéramos pensar que los discípulos son como torpes o son incrédulos, la gente más torpe de toda la tierra, pero la verdad es que no es así, sino que desgraciadamente representan la tendencia de los creyentes en todo tiempo de olvidarnos de las grandes muestras del poder de Dios a nuestro favor. Cuando nuevamente se nos presenta un problema que aparentemente no tiene solución. Los discípulos, como nos pasa a nosotros muchas veces, estaban midiendo la dificultad por la razón humana. Pensaron que era imposible encontrar tantos panes en el desierto. Volvieron a mostrar incredulidad, pero Cristo en esta necesidad nos demostró que cuando fallan los recursos humanos, entonces suple la divinidad. Y mientras tanto, la estimación de la imposibilidad de los discípulos nos ilustra la grandeza de este milagro. Así que Dios es bueno y misericordioso y así como con los discípulos, siempre busca la manera de enseñarnos su grandeza y su gran amor. Vamos a volver a la Biblia leyendo también ya por el versículo 11, nos dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y aquí en El deseado de todas las gentes, de la autora Elena de White, vamos a leer un poco sobre este suceso. Dice que luego tomando un bote con sus discípulos, cruzó el lago hasta Magdala, en el extremo sur de la llanura de Genezaret, en la región de Tiro y Sidón. Dice que el ánimo de Jesús había quedado confortado por la implícita confianza de la mujer sirofenicia. Los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea,
donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido sus enseñanzas, entonces fue recibido con incredulidad despectiva. Ahora los fariseos y saduceos vinieron a Cristo pidiendo una señal del cielo. Cuando en los días de Josué, Israel salió a pelear con los cananeos, el sol se detuvo a la orden del caudillo hasta que se logró la victoria. Y muchos prodigios similares se habían manifestado en la historia de Israel. Exigieron a Jesús alguna señal parecida, pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino una renovación espiritual. Dice también el libro, y gimiendo en su espíritu, dice, ¿por qué pide señal esta generación? Más señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Los habitantes de la gran ciudad pagana temblaron al oír la amonestación de Dios. Reyes y nobles se humillaron, encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo y su misericordia les fue concedida. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, eso había dicho Cristo, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Pero para los fariseos, estas obras de misericordia era una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros le eran un reproche. Y leyendo todo esto, realmente es bastante impactante cómo el legalismo, la religiosidad, puede afectarnos tanto como fueron afectados los escribas y los fariseos, podríamos ser nosotros también afectados en estos días. También nos dice que lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Y todos sabemos aquí que el carácter de Dios es amor. Y eso fue lo que Cristo vino a revelar por medio de sus andanzas en el mundo, de sus obras. Hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. Para los escribas y los fariseos, la alimentación de los 5,000 no era un milagro, no era lo suficientemente grande y claro. Tampoco lo eran todos los enfermos que había sanado Jesús, o los demonios que expulsaba, o los muertos que resucitaba. En esta circunstancia, esta perversa petición manifestaba la ceguera voluntaria y obstinada de estos líderes de Israel. Con ellos se cumplía perfectamente el dicho popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? Porque la enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. Esa enemistad es implantada por la gracia de Dios. Y cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviado queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios,
entonces se ha realizado un milagro. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Y realmente yo siempre he pensado que no hay un milagro tan grande como la transformación de las almas, que realmente Dios tiene el poder y el control de la naturaleza, como lo hemos visto. Por eso, aunque para nuestros ojos el abrir el mar rojo es un milagro inmenso, el decirle a la tempestad, cállate y enmudece, es un gran milagro. Sobre eso Dios tiene el poder porque es el creador. Pero cuando hay una transformación de una persona, cuando una persona decide entregar su vida a Dios, ese es el verdadero milagro, porque donde Dios no tiene control es en nuestro libre albedrío. Entonces, ver una persona que en algún momento, como hemos visto algunos evangelistas, que pertenecían a banda, que hacían un sinnúmero de fechorías, muy difícil de uno pensar y ver cómo esa persona es transformada por el Espíritu Santo y no puede callar, así como el endemoniado que atormentaba a la gente del pueblo y cuando fue liberado de los demonios, fue a Decápolis a llevar la palabra de Dios y aquí vemos cómo esta gran multitud de 4,000 personas escucharon por 3 días, señores, a Jesús, cuando en su momento no querían que él ni siquiera entrara a los predios de su ciudad. Así que es un milagro maravilloso la transformación que Cristo ha hecho en ti, ha hecho en mí y seguirá haciendo. El problema de los fariseos, como el de muchos hoy en día, no era la falta de evidencia, sino la falta de fe. Por muchas más señales que Jesús hiciera, estos hombres no iban a creer, porque sencillamente no querían creer. Eran como Faraón, que ante cada nueva señal que Dios hacía por medio de Moisés, su corazón se endurecía cada vez más. Dice el versículo 13, muy dolorosa esta parte. Dice, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Qué frase, señores. Dejándolos. Habían rechazado su última oportunidad de ser salvos y el Señor les volvió la espalda para marcharse de en medio de ellos. Esta es una verdad que hay que recordar cada día y es que hay límites a las oportunidades que se presentan a los hombres para aceptar la gracia divina. Dios dijo antes del diluvio, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El pueblo de Israel en su viaje por el desierto pudo ver todas las obras de Dios, pero sin embargo provocaron a Dios y le tentaron. Esa fue la razón por la que toda aquella generación incrédula quedó tendida en las arenas del desierto. Pero la Biblia nos exhorta continuamente, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso está en las páginas de la Biblia y realmente es para meditar. Estamos hoy oyendo su voz, estamos escuchando ese toque divino que tiene Jesús en nuestras vidas, que nos dice que Él está a la puerta llamándonos, pero que tiene ese gran deseo de que si abrimos la puerta, Él entrará y se quedará con nosotros. Entonces la Biblia continúa diciendo, vamos ahora a leer lo que nos dice Marcos 8 a partir del 14 al 21, vamos a leer esta partecita aquí. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
Y los discípulos, como siempre, discutían entre sí diciendo, ¿es porque no traímos pan? Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5.000 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, cómo aún no entendéis? Y aquí Jesús estaba hablando sobre la hipocresía de los fariseos y cómo esa hipocresía era el resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de la vida de los fariseos. Y esto era lo que inducía a pervertir y a aplicar mal las escrituras. Entonces, por eso ellos estaban ciegos de cuál era el propósito de la misión de Cristo. Aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de poder albergar este mal. Los que decían seguir a Cristo, pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos, sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos en esa época. Con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad. Entonces no discernían los tesoros de sabiduría que estaban escondidos en Cristo. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, nosotros sabemos que no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Ellos querían saber cuál iba a ser el primero. Este espíritu siempre los motivaba en esta disputa de quién sería el mayor y demás. Era lo que se interponía entre ellos y Cristo para poder comprender el ministerio de la redención. Así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará corrupción y descomposición, el espíritu egoísta, si se lo alberga, produce la contaminación y la ruina del alma. ¿Y cuán difundido está hoy, como antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor Jesús? Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros queda manchada por el secreto deseo de ensalzar el yo. Dios nos ayude de verdad a poder entregarnos por completo a Él y que Él pueda derrocar el yo de nuestras vidas. Era muy presto manifestar el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por la teoría y las tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Luego vemos que Jesús sana un ciego en Betsaida. Nos dice la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y les preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo.
pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Voy a leer otro poquito de lo que nos dice el deseado de todas las gentes de esta escena. Dice que Jesús iba a hablarle de los sufrimientos que le aguardaban, pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirle. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y nos dice que desde el principio Pedro había creído que Jesús era el Mesías. Muchos de los discípulos que habían esperado ardientemente que Jesús ocupase el trono de David, le dejaron cuando percibieron que no tenían tal intención. Pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. Pedro había expresado la fe de los 12, sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, le causaba gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían insertando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús. Más con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar las que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. Y me detengo un momentito aquí para reconocer y dar gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque mediante su influencia puede ser deterrado nuestros defectos de carácter, nuestras enseñanzas pasadas, nuestros comportamientos y nuestras predisposiciones generacionales. El Espíritu Santo es el único que puede sacarnos de la sombra y llevarnos a la luz del sol de justicia, que es Cristo Jesús. Entonces, retomo un poquito la lectura para cerrar este punto aquí, que nos dice que la verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Es importante analizar si a nosotros hoy, a nosotros, cada miembro del ministerio, nos preguntan, ¿quién es Cristo para mí? ¿Qué responderíamos? Lo que responderíamos sería solamente con la boca o también lo estaríamos respondiendo con el corazón. Porque muchas veces decimos que aceptamos a Cristo con nuestra boca, pero no lo hacemos con el corazón y esto es muy peligroso. ¿Qué nosotros estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar los hábitos que nos agradan a nosotros, pero que le desagradan a Él? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros estilos de vida para hacer cartas leídas y poder predicar por medio de nuestro testimonio? Dios nos ayude de verdad, mediante el poder del Espíritu Santo, a ser convencidos, convertidos, santificados y bautizados para poder tener el poder, para poder cumplir la misión. Ya finalizando el capítulo, a partir del versículo 31, vemos que Jesús comienza a anunciar su muerte y nos dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Realmente los discípulos estaban mudos de tristeza en ese momento y habían aceptado lo que Pedro había dicho sobre que Jesús era el Hijo de Dios, pero para ellos era incomprensible realmente saber sobre la muerte de Jesús. Y Pedro, como siempre, no pudo guardar silencio. Dice el espíritu de profecía que Pedro amaba a su Señor, lo amaba mucho y no quería que él pasara por ese sufrimiento. Sin embargo, Dios no lo elogió por manifestar así ese deseo de escudarle del sufrimiento, ya que era Satanás quien estaba tratando de desalentar a Jesús y apartarle de la misión que él tenía. Y Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. Y esto me recuerda un poco a una enseñanza que como ministerio hemos aprendido, de que no debemos entrometernos en situaciones que se presenten sin haber sido invitados, sin haber recibido la aceptación por medio del derecho legal de quien necesita la ayuda, porque la bondad no puede matar. Realmente me llama mucho la atención y comparo la escena de Pedro con Sansón. En Jueces nosotros encontramos que dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. En el mismo libro de Jueces vemos que nos dice, y le dijeron, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero dice la palabra de Dios en Jueces que Sansón no sabía que el espíritu del Señor lo había abandonado. Y es muy triste ver estos dos ejemplos de la Biblia que van de acuerdo a lo que dice Santiago 1:8, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y realmente es desesperante, es triste saber que por nuestra inconsistencia el Espíritu Santo puede estar con nosotros de a ratos y no de manera permanente. Realmente tenemos que evaluar cada día nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros actos y en torno a eso, darle la oportunidad a que el Espíritu Santo sea nuestro compañero constante. Finalmente, en el capítulo 8, a partir del versículo 34, vemos a Jesús hablando ya con sus discípulos un poco más sobre su misión. A partir del 34 nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con él a buscar y salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Mi exhortación, hermanos, en esta mañana es que hoy sea el día en que decidamos permitir al Espíritu Santo hacer esta transformación en nuestras vidas, que podamos permitir que el Espíritu Santo nos ayude a morir al yo. No es una lucha fácil para nosotros, no es una lucha posible si lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Así que debemos agarrarnos de las promesas de que con Cristo somos más que vencedores. Yo no sé hoy cuál es tu condición, no sé cuál puede ser la excusa que estemos acariciando, no sé cuál es la lucha que podamos tener para dar el paso, tal vez del bautismo, quien no sea bautizado,
y si ya lo hemos hecho para poder recibir de forma permanente al Espíritu Santo. Una cosa sí puedo decirles es que para Dios nada es imposible y solo debemos entregar nuestras vidas, nuestra voluntad y nuestra agenda a Él y Jesús hará el resto. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios de amor, te agradecemos por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra, de poder extraer enseñanzas, Señor, prácticas para nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder entregarnos por completo a ti. Te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pueda transformarnos de una manera tal, Señor, que podamos estar permanentemente con Él, que podamos, Señor, obedecerte, que podamos, Señor, platicar contigo, andar contigo, vivir contigo, y que las personas que estén a nuestro alrededor, Señor, puedan conocerte a través de nuestro testimonio. Padre, le falta poco tiempo para que tú regreses a este mundo. Úsanos, capacítanos, dirígenos, transfórmanos y permítenos, Señor, cumplir la misión que tú nos has dado. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar aquí reunidos. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.